¿Cómo estás, mi querido amigo? Bienvenido y bienvenido una vez más a este espacio donde tú y yo podemos compartir y dialogar acerca de la palabra de Dios y de lo que ella enseña acerca de diversos temas. Estamos viendo el estudio de la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Y el día de hoy entramos al tema número 10. Y el título de este tema dice lo siguiente: el fuego del infierno. Vamos a hablar lo que la Biblia enseña acerca del infierno. Mucha gente se pregunta, ¿el infierno es un tema que la Biblia menciona? ¿Qué es el infierno? ¿Dónde va a ser el infierno? ¿Quiénes van al infierno? Y también en este momento hay un infierno que arde con aquellos que murieron y desobedecieron a Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre el tema del infierno? Es el tema del día de hoy. Antes de ir al desarrollo de esta lección, queremos invitarte y animarte a que te suscribas a nuestro canal y seas parte de nuestra comunidad y te conviertas en un mensajero de esperanza. Vamos al versículo clave de nuestro estudio, que se encuentra en el libro o en la carta de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Y dice la palabra de Dios allí: examinadlo todo, retened lo bueno. Qué poderoso consejo del apóstol Pablo para su iglesia y por extensión también para cada uno de nosotros. Examinadlo todo, retened lo bueno. Yo recuerdo cuando tenía unos 13 años, un poquito más, estaba en la secundaria y también mi hermana mayor estaba en la secundaria. Y en ese tiempo los profesores de literatura nos invitaban a leer obras, ¿no? Y yo recuerdo que a mi hermana le mandaron a leer una obra llamada La Divina Comedia, del autor Dante Alighieri. Yo no sabía de qué trataba esta obra. Por curiosidad, un momento fui a mi biblioteca de mi casa y saqué ese libro. Recuerdo que era grande, extenso, y era color amarillo y decía, ¿no?, La Divina Comedia, Dante Alighieri. Y comencé a ver el índice y me di cuenta que tenía allí varias palabras, ¿no? Decía el paraíso, el purgatorio y el infierno. Y me di cuenta que esta obra era una ficción de lo que pasa cuando uno muere, ¿no? ¿A dónde se va? Si fuiste malo, vas al infierno. Si fuiste bueno, vas al paraíso. Y si no completaste, ¿no?, en esta tierra, pues te vas al purgatorio para que luego puedas irte al paraíso. Qué interesante, pero también me di cuenta que esta obra contradecía lo que la Biblia enseña y dice. Y también a través de la historia uno se da cuenta cómo es que esta obra, cómo es que esta enseñanza de la Divina Comedia influenció mucho en la teología de la iglesia cristiana, pero más aún en la teología de la iglesia católica romana. Y hasta el día de hoy mucha gente enseña no lo que la palabra de Dios menciona o dice acerca del infierno, sino lo que la Divina Comedia y otros autores han influenciado o han enseñado también a través de la historia en el cristianismo. Así que, mi querido amigo, presta mucha atención a este tema, porque es muy importante. Este tema va a depender mucho para que tú puedas entender los demás temas y más aún puedas comprender el carácter de Dios, a qué clase de Dios servimos. ¿Ok? Yo recuerdo, hace poquito tuvimos una semana de evangelismo y el predicador decía lo siguiente: cada noche invitaba a que la gente pueda venir. Tocaba diversos temas de la segunda venida, las señales, la marca de la bestia. Pero él siempre decía, cuando iba a tocar el tema del infierno, él decía, todos los demás temas te puedes perder, pero este tema no te puedes perder, porque este tema va a depender si tú vas a entender bien el carácter de Dios y vas a continuar tu vida cristiana o no. Era el tema del infierno. Así que, mi querido amigo, te animo a quedarte y estudiar juntamente conmigo el tema del fuego del infierno, tema número 10. Ya leímos el versículo clave. Vamos ahora a ver un texto que enseña acerca del infierno. Justamente Jesús está hablando aquí. Vamos rápidamente al libro de Marcos, en el capítulo 9, el versículo
42 al 48, pero es un poco extenso. Aquí Jesús está hablando acerca de si hay ocasión de caer, es mejor cortarse una mano, cortarse un pie, sacarse un ojo, a que te vayas al infierno. Déjame leer contigo la última parte de esta sección. Versículos, capítulo 9, versículos 47 y 48. Jesús está hablando aquí y dice lo siguiente. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Y sigue diciendo, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué quiso decir Jesús con la expresión donde el gusano no muere, de ellos no muere y el fuego nunca se apaga? Muchas personas toman este texto y dicen, el gusano aquí representa a los impíos, que se quemarán por la eternidad en el fuego del infierno. Pero eso no está enseñando Jesús. Jesús toma un texto del libro de Isaías, porque esa expresión ya se conocía en el Antiguo Testamento. Si vamos al libro de Isaías capítulo 66, nos damos cuenta de algo interesante. El capítulo 66, el versículo 24. Y dice la palabra de Dios allí, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Aquí justamente Jesús toma este texto en el libro de Marcos para hacer un anuncio de lo que pasará con aquellos que se rebelan contra Dios. También para enseñar que en esta vida solamente hay dos destinos, bien la vida eterna o la perdición eterna. Cristo ya dijo en Mateo capítulo 7 que solamente hay dos caminos, ¿no? El camino que conduce a la vida eterna o a la perdición eterna. Y cuando él dice donde su gusano no muere ni su fuego se apaga, se refiere a la destrucción total de los impíos o de la gente que se rebela contra Dios. Es por eso que las decisiones que hacemos todos los días son de vital importancia. Cada momento que tenemos vida, cada vez que amanece, damos un paso más bien a la eternidad o a la perdición eterna, a la vida eterna o a la perdición eterna. Todos los días elegimos a quién servir. Y Jesús justamente se refiere aquí, si un día nos perderemos para siempre, ya no hay más oportunidad. En esta vida es nuestra única oportunidad para poder obedecer a Dios. Es por eso que si hay ocasiones de caer, será siempre mejor mantenernos fieles a Dios aunque nos cueste la vida, porque es mejor que nos mantengamos fieles y ganar la vida eterna que tenerlo todo y perdernos para siempre. Eso es lo que Jesús estaba enseñando en esta historia. Y el énfasis que pone Jesús en los gusanos que nunca mueren, porque aquí pareciera que habla sobre un gusano inmortal, porque 3 veces repite lo mismo, el gusano que nunca muere y el fuego que nunca se apaga. Pero el énfasis es que los gusanos no dejan incompleta su tarea destructiva. Si tomamos este versículo y lo interpretamos a cómo ellos lo entendían también en el tiempo de Cristo, nos daremos cuenta que el infierno, la palabra infierno ahí es Gehenna, que se refería a un lugar, a un basural fuera de Jerusalén, donde se botaban los cadáveres, la basura, y los gusanos comían todo lo que había allí hasta que no quedaba nada. Y justamente Jesús usa esta imagen para referirse al infierno, que los gusanos y el fuego van a arder hasta que se consuma todo lo que el fuego tiene que consumirse. Aquí no habla de que los impíos arderán para siempre y no morirán, seguirán vivos en el infierno, pero ardiendo para siempre, siendo inmortales. Eso no enseña la Biblia, porque hasta aquí vimos que cuando uno muere es inconsciente, ¿no? Y también vimos que la Biblia no enseña sobre un alma inmortal. Cuando morimos pasamos al descanso. Muy bien, es por eso, repetimos, que es muy importante, ¿no?,
decidir ahora por Jesús. No hay término medio. No es que yo me quedo aquí en un punto estándar. No hay término medio. ¿Estamos con Dios o no estamos? ¿Servimos a Cristo o no lo está o no servimos? Cristo dijo, el que no es conmigo es contra mí. El quien conmigo no junta desparrama. Así de sencillo, ¿no? Pasamos al tema siguiente sobre el fuego del infierno. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre este tema del infierno? ¿Será que el infierno arderá para siempre? Mucha gente toma los textos de la Biblia que dicen, ¿no? Y el fuego arderá para siempre, y serán, ¿no? Y arderán para siempre. Siempre se refiere en la Biblia a algo que va a suceder hasta que termine, hasta que se consuma. Vamos a ver la palabra eterno, que se traduce, ¿no?, para siempre en muchas versiones, tiene varios significados en la Biblia. Por ejemplo, eternidad con un principio y un fin. Eso lo podemos ver en la esclavitud del pueblo de Israel. Ellos comenzaron a ser esclavos, pero tuvieron un final. Moisés los liberó, o Dios a través de Moisés. También la palabra eternidad con un principio, pero sin fin. Podemos poner el ejemplo allí de la vida eterna de los redimidos, de nosotros que tenemos un principio, que si vamos al cielo y tenemos la vida eterna, tenemos un principio, pero no tendremos un fin. También la palabra eternidad sin principio ni fin, refiriéndose solamente a Dios, porque Dios es el único que tiene eternidad, ¿no? Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Ahora, cuando la Biblia habla sobre el infierno y dice que el fuego arde para siempre y que el fuego no se puede apagar, ¿a qué categoría corresponde cuando la Biblia habla sobre el infierno? Y recuerda que la Biblia no se puede contradecir, ¿no? Porque la Biblia se interpreta a sí misma y no se puede contradecir. Y según Malaquías, el fuego del infierno, ¿no?, comenzará el día ardiente y tendrá un momento final. Eso quiere decir que el infierno aún todavía no arde, que el infierno se llevará a cabo en el juicio final. Vamos a ver qué dice Malaquías capítulo 4, versículo 1. Vamos al libro de Malaquías, el capítulo 4 y el versículo 1. Vamos a ver qué dice este libro sobre el juicio al final de la historia. Malaquías 4:1. Dice la palabra de Dios: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Aquí justamente se refiere a ese fuego que arderá hasta que consuma lo que tiene que consumir. Cuando la Biblia habla para siempre, ¿no?, y el fuego que nunca se apaga, justamente hace referencia a ese momento cuando los impíos, juntamente con el diablo, van a ser consumidos por el fuego hasta que sean exterminados. Tenemos aquí este punto en Malaquías, el capítulo 4. No dejará ni raíz ni rama. Porque en varias historias del Antiguo Testamento se usa la misma expresión, ¿no?, para siempre, ¿no?, o el fuego nunca se apagará, o el fuego nunca se apaga. Por ejemplo, cuando Dios hizo juicio a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre, ahí la Biblia menciona que su fuego no se apagó. Si vamos al libro de Judas, que es un libro que está en el Nuevo Testamento, cerca a Apocalipsis, ahí Judas cita lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Judas capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. Te pregunto, ¿Sodoma y Gomorra aún siguen ardiendo? No, ¿cierto? El fuego consumió, fueron juzgados, todos murieron, ahí acabó su historia. A eso se refiere la expresión el fuego eterno. Cuando el fuego consume y acaba con lo que tiene que consumir. También nos vamos a dar cuenta que cuando vamos al libro de Apocalipsis, ahí cerquita el siguiente libro después de Judas, el capítulo 20, los versículos 11 al 15, ahí habla sobre el juicio ante el gran trono blanco. Imagínate la escena de lo que vamos a leer en este instante. Y vas a ver y darte cuenta cuándo va a ser el infierno que arde y va a consumir al diablo juntamente con sus seguidores. Dice la palabra de Dios 20, de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Mira, hay libros en el cielo, que se registra todos los días lo que hacemos, porque vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el sepulcro, o el Hades, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Recuerda, hay una segunda muerte. La muerte segunda es la muerte para aquellos que van a ser exterminados por completo juntamente con el diablo. Porque la palabra de Dios dice aquí, y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces nos damos cuenta que este juicio será al final de la historia y acabará con la muerte segunda de cada pecador. Ni siquiera Satanás sufrirá eternamente. Con esto, mis queridos amigos, nos damos cuenta que no hay tal enseñanza o teoría, no existe en la Biblia, de cuando uno muere va al infierno y arde para siempre. Eso no es bíblico. Ni siquiera el diablo arderá para siempre, porque si vamos al libro de Ezequiel 28, 19, allí refiriéndose justamente a Lucifer, dice la palabra de Dios, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Una vez más concluimos que cuando la Biblia habla del fuego eterno, del fuego que arde para siempre, del gusano que nunca muere, se está refiriendo o dando énfasis a la destrucción total y final del diablo juntamente con sus seguidores. Vamos a pasar al siguiente tópico de esta lección, entendiendo aquí. Hace poco venía manejando de una ciudad cerca aquí a donde yo vivo, y había un anuncio bien grande, allí al lado de la carretera, un anuncio bien grande. Y decía lo siguiente, yo me quedé sorprendido con ese anuncio, Decía lo siguiente, no olvides orar por las almas que están en el purgatorio. Qué interesante. Aún en ese tiempo hay personas que todavía creen en la enseñanza de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Según la teología católica, dice que el purgatorio es el estado intermedio entre el cielo y el infierno. ¿Será que eso enseña la Biblia? ¿Será que hay un texto en la Biblia que enseña sobre el purgatorio? ¿Y quiénes van al purgatorio? Las personas que no completaron para llegar al cielo sus obras, van al purgatorio para que a través de las oraciones
de los seres que están vivos, a través de las obras que ellos hacen, puedan completar y él pueda pasar al paraíso, ¿no? Qué interesante forma de pensar, pero eso, ¿será que está en la Biblia o simplemente es tradición o filosofía pagana? Vamos a entender esto con la palabra de Dios. El purgatorio es una de las enseñanzas que justamente juntó la oración por los muertos, ¿no? Que ya en la antigüedad se hacía la oración por los muertos. Y esta enseñanza contradice varias enseñanzas, vamos a decir, esta teoría contradice varias enseñanzas de la palabra de Dios que hasta aquí hemos aprendido. Primero, los muertos no son almas que tengan vida consciente. Si vamos al libro de Eclesiastés, creo que ya hemos repasado con ustedes, pero anote este versículo. El libro de Eclesiastés, el capítulo 9, el versículo 10, dice lo siguiente. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Aquí no dice cuando uno muere o va a un lugar intermedio llamado purgatorio. No existe eso en la palabra de Dios. La Biblia dice cuando uno muere, va al descanso. No hay obra, ni sabiduría, no hay odio, no hay amor, no hay sentimientos, no hay nada, porque pasamos a un descanso inconsciente. Entonces, si creemos la teoría del purgatorio, contradecimos, vamos contra la palabra de Dios, porque eso no es lo que la Biblia enseña. Punto número 2. Nadie puede santificar o transferir su santidad a otra persona. Ezequiel, capítulo 18, el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, dice lo siguiente. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, una vez más, tú no puedes transferir tu santidad a otra persona, ni tampoco tu pecado. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra de Dios. Y otro punto que esta teoría contradice es solo existe un intercesor entre Dios y los hombres. Este es Jesucristo. Vamos a 1 de Timoteo 2:5. 1 de Timoteo 2:5 dice lo siguiente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nadie puede mediar, no hay otro mediador, no hay santo alguno que pueda mediar entre nosotros y Dios, solamente Jesucristo. Y punto número 4, después de la muerte está el juicio y no hay estado intermedio. Hebreos capítulo 9, el versículo 27. 9:27. Dice la palabra de Dios allí. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mis queridos amigos, esta teoría o esta falsa creencia del purgatorio contradice a la palabra de Dios, porque la Biblia dice, después de la muerte está el juicio, no hay otra segunda oportunidad. Es por eso que esta creencia es muy peligrosa. Esta dogma es muy peligrosa porque contradice la palabra de Dios, contradice lo que la Biblia enseña sobre la muerte, Vamos a pasar a la siguiente parte que es acerca del cielo, ¿no? Que muchos lo ven como el paraíso. Según el cielo, muchas personas piensan que el cielo es un lugar
donde están las almas desencarnadas de aquellos que murieron creyendo en Jesús. Mucha gente cree que cuando uno muere, si fue justo, va directamente al cielo y recibe su recompensa. Hace unos meses atrás yo estaba en un funeral de un pastor de cierta iglesia. El pastor había fallecido, todos los miembros estaban allí reunidos y otro pastor estaba predicando. Allí estaba el pastor difunto allí, puesto al frente, ¿no? Todos lo estaban mirando a él, ya fallecido. Y el pastor predicaba, decía lo siguiente, nuestro querido ministro, él ya está en la presencia de Dios, disfrutando de su recompensa. ¿Te imaginas cuánto impacto, ¿no? Cuánto poder ha tenido esta creencia de que cuando uno muere y muere en Cristo, va directamente al cielo a recibir su recompensa? Mucha gente cree eso. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del cielo? Y cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que el paraíso o el cielo es un lugar donde Dios mora, está Dios allí. ¿Quiénes más están? Las personas justos, ¿no? Que un día fueron arrebatados o llevados al cielo. Por ejemplo, Enoc, Elías, Moisés fue resucitado y fue llevado al cielo también. Y las personas que resucitaron cuando Cristo murió. Ya vimos hace poco, si no sabes, eso está en el libro de Mateo, capítulo 27, 52 al 53, ¿no? Nada se dice en la Biblia de almas incorpóreas que están en el cielo allí volando, ¿no? Con una aureola, con unas alitas. Y cuando Cristo venga van a reunirse con su cuerpo que está en la tumba. Eso no enseña la palabra de Dios, mi querido amigo. No enseña, no vas a encontrar eso en la Biblia. Es una teoría pagana, es una ideología que se metió a la iglesia cristiana a través de la historia, en la edad oscura, ¿no? en las persecuciones, cuando la iglesia popular tenía poder y fue influenciada por los paganos. Todo eso vino justamente a nacer en la historia de la iglesia. Pero eso no está en la palabra de Dios. Cuando vamos a la Biblia, Pablo enseña claramente que los justos recibirán su recompensa cuando Cristo venga por segunda vez. Dice él, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Inclusive en el libro de los Hechos tenemos un testimonio cuando allí el apóstol está hablando del patriarca David. El capítulo 2 del libro de Hechos, los versículos 34 y 35 dice lo siguiente. Porque David no subió al cielo. Pero si leemos un poquito más atrás, dice que la tumba de David estaba justamente con ellos. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Mira la afirmación que hace Pedro sobre David. David había muerto ya hace mucho tiempo, pero ellos no dicen que David estaba en el cielo, disfrutando su recompensa. Ellos dicen claramente aquí, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Porque Pablo también nos enseña que solamente recibiremos nuestra recompensa cuando Cristo venga por segunda vez. Y cuando seamos transformados, recibiremos la inmortalidad. Ahora la pregunta es, ¿quién puede ser inmortal en este tiempo? Tú y yo no somos inmortales. Hasta aquí hemos visto que la mentira de la inmortalidad viene desde el Edén, cuando el diablo le dijo a Eva, no morirás. Es una idea o teoría diabólica, ¿no? Ahora, pero tú y yo, ¿qué podemos hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Cómo yo puedo obtener la vida eterna, ¿no? Y no morir jamás? Porque el único que tiene eternidad hasta el día de hoy es Dios. Vamos al libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6,
15 y 16. Dice la palabra de Dios, y la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? Es Dios. Y Él puede compartir su inmortalidad con aquellos que le siguen, con aquellos que le sirven. De aquí es que los seres creados no tienen inmortalidad. Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna y no morir jamás? El apóstol Juan responde a esa pregunta. Si vamos al libro de Primera de Juan, el capítulo 5, los versículos 11 y 12, claramente ahí Juan dice que los únicos que tienen inmortalidad son aquellos que hacen de Cristo su Salvador personal. Capítulo 5, versículo 11 y 12 de Primera de Juan. Dice lo siguiente, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Mi querido amigo, la única forma de alcanzar eternidad es teniendo a Cristo en nuestra vida. Es haciendo de Él nuestro Salvador personal. Cristo dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que en mí permanece, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Como en el cielo mantendremos perpetuamente nuestra unión con Dios, con Cristo, tendremos vida eterna para siempre, porque estaremos ligados a Él. Y Juan es contundente. Si no tenemos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. Es por eso que no creemos, y la Biblia no dice que los que van al infierno arderán para siempre o arderán por la eternidad, porque eso no menciona. Aunque esa idea es muy popular y se enseña en el internet, en las iglesias, pero no está en la Biblia. La Biblia menciona si morimos, vamos al descanso. Después del juicio, seremos juzgados. No hay otra oportunidad. Toda esta teoría, toda esta falsa creencia, quita la responsabilidad del ser humano de llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero Juan es contundente. Si tenemos al Hijo de Dios, tenemos la vida eterna. Mi querido amigo, ya has hecho de Cristo tu Salvador personal. Si no lo has hecho todavía, te invito a que tú puedas tener una relación salvífica con Cristo a cada momento, a cada día, porque separado de Él, nada podéis hacer. Tú y yo servimos a un Dios de amor, no a un Dios sádico que quiere destruir, que quiere matar, que va a quemar en el infierno a los impíos, no. Servimos a un Dios amoroso. Dios no se goza en la muerte del impío, dice la palabra de Dios. Dios es misericordioso. Dios quiere que se salven, pero no puede hacer nada si nosotros no decidimos por Él. Tú y yo tenemos que decidir. Y hoy es ese día de decidir por Jesús, si queremos vivir con Él por la eternidad. El castigo eterno será una obra extraña de Dios, pero lo hará por amor a los justos. Así que, mi querido amigo, ¿qué estamos esperando? Aceptemos a Cristo como nuestro único Salvador. Él es un Dios de amor que nos ama y nos espera, y creó el cielo, y está preparando una casa, una morada para ti y para mí, para habitar con Él por la eternidad, porque su promesa es, me voy, pero volveré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No te pierdas esta linda oportunidad de ser parte de los redimidos, de aquellos que estarán por siempre con Jesús. Querido Padre, eterno Dios, Señor, gracias por tu palabra, porque es tan clara y nos enseña a confiar plenamente, Padre, en ti. Creemos en un Dios maravilloso. El libro de Juan dice, Dios es amor. Señor, gracias por amarnos tanto. Rogamos, Padre, que tu presencia venga a nuestra vida y el Espíritu Santo nos guíe siempre a la verdad en este mundo de confusión. La Biblia, tu palabra, sea nuestra guía segura para llegar a puerto seguro. Señor, acompáñanos y bendice a todos mis amigos
que han aprendido juntamente conmigo el día de hoy, porque te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mi querido amigo, que Dios te bendiga. Nos encontramos pronto en la lección número 11. Te mando un fuerte abrazo.